Entonces, entonces tenemos la anamnesis cardiovascular, ¿ya? Esta anamnesis cardiovascular, este, vamos a repasar como parte en la mañana dijimos también, algo, ¿no? De que la ubicación del corazón, para recordarlo rápidamente, en el mediastino medio, y que está en los laterales, está por los pulmones, cubierto por la pleura, separado de la pleura, ¿no? Entonces, aquí es donde va a estar el corazoncito, con el ápex o la punta hacia la parte izquierda del tórax y la base hacia la parte superior, ¿no? La parte superior. Y esto está sobre el diafragma y también sujetado también por los grandes vasos, tanto de la aorta como de la pulmonar, ¿no? Entonces, esa es la parte anatómica donde está ubicada nuestro corazoncito. Si vemos nosotros el sistema de irrigación del corazón, tenemos la coronaria derecha larga, la coronaria izquierda cortita, coronaria izquierda que se divide en la descendente anterior y en la circunfleja, rodear al corazón hasta la punta. La derecha es más larga y tiene también una rama descendente posterior y una circunfleja pequeña, ¿no? Entonces, estas son la circulación principalmente arterial para la irrigación de nuestro corazoncito. También debemos recordar para la anamnesis el sistema de conducción, ¿no? El nódulo auriculoventricular, el nodo, que es nodo sinusal, nodo auriculoventricular, dos haz de His derecho, haz de His corto, con su rama anterior y su rama posterior, y que terminan toditas en el nivel del miocardio en las fibras de Purkinje. Eso es importante, ¿no? Recordar. Entonces, el interrogatorio es el método más importante del examen cardiovascular por las patologías previas, por los antecedentes hereditarios, por los antecedentes heredofamiliares que puede tener el paciente, por los hábitos que tiene un paciente, ¿no? Y debe ser minucioso y debemos darnos un tiempo necesario para poder cumplir con esta análisis. Así hacemos el interrogatorio, en donde empezamos con la edad y dividimos, mire, por la edad ya, si viene a la consulta un jovencito, yo puedo pensar que me está viniendo con una enfermedad congénita o inflamatoria, tipo fiebre reumática. Ahora, si es un adulto joven, 40, 60 años, varones o mujeres, ¿no? Entonces ya puedo pensar en que puede haber una cardiopatía isquémica. Los infartos están en 65% en esta edad, ¿no? Y en mujeres con menor riesgo aterosclerótico, que se iguala a la edad menopáusica entre los 60 y 70. 60, 70 años de la mujer es igual que 40, 60 años del varón, ¿no? Hasta ahora eso no ha cambiado, no ha cambiado, aún a pesar de que dicen que la mujer ahora es igualito que el varón, pero lamentablemente en la parte biológica no es así. No es así. Entonces, pues hay estos cambios y yo puedo ya empezar a ver por la anamnesis, simplemente preguntando la edad, ya voy a definir qué estoy esperando encontrar de ese paciente. Y en la vejez, lógicamente, tengo que pensar en enfermedades degenerativas, ¿no? Incluida los cánceres o tumores, ¿no? Ahora, evidentemente, un cáncer también puede tener un joven adulto, también puede tener un joven, también puede tener un niño, ¿no? Pero es mínimo, o es decir, debo pensar menos en un niño que en un anciano. En un anciano de entrada tengo que pensar que puede ser, puede haber un cáncer metido ahí, ¿no? En un niño no, más bien voy a buscar infecciosas, ¿no? Ya tengo que tener idea de que algo infeccioso está en este pacientito, ¿no? Entonces la anamnesis por la edad, miren cómo nos está llevando. A la ocupación, igual también, si vamos a ver cómo está la ocupación, ¿no? Oficios estresantes como mineros, trabajadores de cuello blanco, tóxicos, manejo de plomo, óxido de carbono, mercurio, arsénico, traen problemas a nivel del corazón.
en la circulación, a nivel de la sangre. Es decir, todo ello puede tener su ¿no? El hecho de que nomás no sea que es minero ya nos está llamando la atención para poder pensar y sospechar en alguna enfermedad. Traumas, accidentes contuso-penetrantes a tórax principalmente, si estamos hablando de la esfera cardiovascular. Hábito de ejercicio, ¿no? Una persona que no hace ejercicio, lógicamente, le dicen que corra, se va a desmayar. Pero no es que esté mal su corazoncito, no es que esté enfermo del corazón, sino no lo está educando a este corazoncito. Ese es diferente. Entonces vemos eso, ¿no? Lo sociocultural, por ejemplo, la fiebre reumática por el estreptococo, ¿no? Que es más frecuente en poblaciones pobres, por ejemplo. Razas, la latina y las negras son más propensas a la hipertensión, ¿no? A la obesidad, dietas altas, carga de grasas y carbohidratos, enfermedades chagas en la población campesina, principalmente de los valles. Entonces, miren ustedes ya con solamente ver cómo está su situación sociocultural o su procedencia, ¿no? Si procede de un lugar como del Chagas, por ejemplo, que ya sabemos qué lugares son chagásicos, entonces pues ya nos va a orientar a que realmente estamos pensando en una patología así. Alimentación y hábitos, grasas insaturadas, dislipidemia, alcohol, uso de drogas psicoestimulantes, tabaco, ello también ya tenemos nosotros que buscar aquí. Antecedentes heredofamiliares, en situaciones congénitas, antecedentes de infecciones maternas como la rubiola, tenemos que preguntar. Uso de drogas teratogénicas, talitomida, oncológicas, aberraciones cromosómicas como el Down, Turner, Klinefelter, ¿no? Antecedentes de cardiopatía isquémica en familiares cercanos o antecedentes de miocardiopatías y arritmias, como la miocardiopatía hipertrófica o el síndrome de Wall-Parkinson-White, que son patologías que van a traer, que van a ver de papás a hijos o de abuelos hasta nietos, por ejemplo, ¿no? Puede haber esa posibilidad. Esto es lo que recabamos entonces en la anamnesis. Los propósitos entonces de la anamnesis, ¿no? Identificar los factores de riesgo cardiovascular que tiene la persona para realizar una prevención primaria, si es que no tiene todavía cardiopatía, o realizar una prevención secundaria si ya tiene una cardiopatía, ¿no? Y clasificar el riesgo que tiene el paciente. Entonces, en esta manera nosotros vamos a buscar herencia y raza. Hijo de pacientes con enfermedad cardiovascular, ¿no? Afroamericanos y latinos son más propensos a hipertensión. O antecedentes de trisomía 21 o a hipertrofia ventricular familiar o el síndrome de Wall-Parkinson-White. En el sexo masculino, los hombres tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular que las mujeres y son afectados en edades más tempranas. Luego de la menopausia, el riesgo de las mujeres aumenta, pero aún así es menor que en el sexo masculino. En valvulopatías, en mujeres es más frecuente la mitral, en varones es más frecuente la aórtica. Entonces, pues ahí ya tenemos una diferencia de poder ubicarnos y de ver cómo vamos a enfocar el diagnóstico, ¿no? La edad, 4 de 5 pacientes que fallecen por enfermedad cardiovascular son mayores a 65 años, ¿no? Enfermedades degenerativas en jóvenes congénitas o inflamatorias, como habíamos dicho. Cigarrillo. Los fumadores tienen doble riesgo de enfermedad cardiovascular con respecto a los no fumadores. Los fumadores tienen 2 a 4 veces más riesgo de muerte súbita que los no fumadores. Los que sufren ataque cardíaco tienen mayor riesgo de muerte súbita en la primera hora luego de un evento agudo que los no fumadores. Las evidencias aparecen indicar que la exposición crónica a ambientes de humo con tabaco, fumadores pasivos, aumentaría el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, no solamente es usted fuma, no, no fumo, pero no preguntamos, ¿no? Si es mujer, a lo mejor el marido fuma y el marido fuma hasta en la cama. Entonces, pues ya está en problemas la señora. A veces es al revés, actualmente por esta igualdad. ¿No? Entonces, pues parece que las mujeres también ahora ya están empezando a fumar más que los varones. Entonces puede ser de uno y de otro lado, pero no preguntemos solamente si ellos no fuman cigarrillo o no. No fumo, perfecto, lindo, y aumenten, agradezcan esa situación para poderle estimular al paciente que pueda seguir en eso, ¿no?
Entonces sí, pero además tenemos que ver si tiene compañía, si esa compañía es de mucho tiempo con la cual está presente, entonces hay que ver si no son fumadores pasivos. Colesterol, otro factor de riesgo. Aquí estamos hablando de los riesgos mayores nomás, no mayores que pueden ser modificados, ¿no? Entonces, colesterol, el riesgo de enfermedad coronaria se incrementa con el aumento de niveles de colesterol. Cuando otros factores como la hipertensión y el tabaquismo están presentes, el riesgo crece aún más, ¿no? Para mayor información, pues hay que consultar, ¿no? Entonces tenemos eso. La hipertensión es otro factor de riesgo mayor que puede ser modificado. La hipertensión arterial incrementa el trabajo al que está sometido el corazón. Aumenta el riesgo de accidente vascular encefálico, ataque cardíaco, falla renal. Cuando la hipertensión se acompaña de obesidad, tabaquismo, hipercolesterolemia o diabetes, el riesgo aumenta mayor. Y aquí estamos hablando del síndrome metabólico, ¿no? El síndrome metabólico lleva a todo esto. La inactividad física, el sedentarismo es un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular. La actividad aeróbica regular juega un rol significativo en la prevención. Niveles moderados de actividad son beneficiosos a largo plazo si se realizan regularmente. Entonces tenemos que tomar en cuenta tanto los pros y las contras de esto, ¿no? La diabetes mellitus, otro factor de riesgo mayor. La diabetes incrementa el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Más del 80% de pacientes diabéticos pueden padecer alguna afección de este tipo. Obesidad, el sobrepeso predispone al desarrollar enfermedades cardiovasculares. Es perjudicial porque incrementa el esfuerzo que es sometido el corazón. Se vincula a la enfermedad coronaria en su influencia negativa sobre el colesterol y la diabetes. El estrés, es sabido que hay vinculación entre la enfermedad coronaria y el estrés, probablemente en su interrelación con los demás factores de riesgo. Y los síntomas fundamentales ahora: dolor, disnea, palpitaciones, mareo, lipotimia, síncope, claudicación intermitente y edemas. El edema está puesto aquí, el edema es signo, pero muchas veces los pacientes vienen y nos dicen, tengo hinchados los pies. Lógicamente es edema. Y es síntoma hasta que el paciente nos está refiriendo. En el momento en que yo confirmo esa presencia, entonces se convierte ya en signo y ya no es más síntoma. Pero si ni confirmo, entonces quiere decir que nomás se va a quedar como un síntoma, como algo que el paciente cree que tiene. Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? En menor grado, miren, son tos, trastornos de la diuresis, disfagia, náuseas, vómitos de la esfera que es gastroenterológica, cefaleas, insomnio, que también pertenece a esa otra esfera, fiebre, debilidad, colapso, cianosis, eritremia. Son otros signos menores, síntomas menores en menor grado de cardiovascular, pero los otros son los más grandes, los mayores, son los que van a llevar sí o sí a una patología cardiovascular. Estas otras, pues puede ser otra cosa que está acompañando a los síntomas mayores, ¿no? Entonces, motivo de consulta es el dolor precordial. Sensación dolorosa en la región del precordio, miren dónde se agarra, es como una garra, dice, esto es Heberdein. Heberdein ha descrito en el siglo pasado todo cómo es este dolor del infartado del corazón, de la angina, y por eso su nombre que lleva también el mismo, dice angina de Heberdein, ¿no? Es esa la que está agarrando como garra en el pecho. Eso es ineludible signo a la vez del síntoma más importante del dolor precordial. La distribución o típica del dolor referido, ¿no? Que va hacia el hombro, parte interna del brazo, antebrazo y termina en los dos dedos meñique e índice y anular y la mitad del índice más, ¿no? Que es la mitad del dedo medio, ¿no? Y hacia arriba, hacia el cuello, la parte interna, lado izquierdo también, que incluso va hasta el pabellón auricular, ¿no? Cómo se está agarrando, como garra, ¿sí? De la presentación de este dolor, ¿no? Seguimos con el dolor, ahora es parte del dolor torácico. El dolor torácico es la patología subyacente de un dolor torácico, puesto que son múltiples las causas del mismo, que a veces su diferencia es difícil por la clínica, ¿no?
¿Será realmente torácico o es precordial? Entonces, pues debemos nosotros definir eso con la anamnesis. Entonces, hay lo cardíaco, pues, un dolor torácico causado por el problema cardíaco, puede ser isquémico o puede ser no isquémico. Si es isquémico cardiológico, tengo el ANGO estable y el síndrome coronario agudo. Si es cardíaco no isquémico, pericarditis, que duele también así, valvulopatías, la aórtica, por ejemplo, duele así, y las patologías aórticas, que son las que van a doler, y de esa manera se pueden confundir con estas otras isquémicas. Ahora, este mismo dolor torácico puede ser no cardíaco, miren, gastroesofágico, por reflujo gastroesofágico, por espasmo esofágico o por ulcus gastroduodenal. Inclusive hay otras, en otras esferas, como el TEP, por ejemplo, el neumotórax, los dolores musculares esqueléticos, la crisis de pánico y la crisis de angustia, que también pueden llevar a dolores torácicos. Y la diferencia está en ello, ¿no? Entonces, el dolor reviste diferentes características: algia precordial, angina de pecho, dolor cardíaco, que puede ser una angina de esfuerzo, una angina paroxística, dolor pericárdico, ya está relacionado con los movimientos respiratorios, ¿sí? Dolor de los aneurismas, como los disecantes y los no disecantes, ¿no? Las diferencias que yo tengo que hacer cuando esté hablando de una algia precordial. Entonces, para esto vamos a utilizar esta clasificación severa de la angina según la Canadian Cardiovasculation Society, ¿no? Entonces, ellos han definido así, y esto debemos manejar nosotros cuando tenemos el dolor precordial. Clase 1, la actividad normal no causa angina. Angina secundaria, ejercicio extenuante, rápido o prolongado, ¿no? Una persona, por ejemplo, que ahorita un jovencito que estaba haciendo normalmente deporte, no le causaba dolor, pero entra al cuartel y el cuartel le va a exigir el triple de actividad física que él normalmente él hacía. Por tanto, ahí sí puede presentar un dolor. En ese caso es una clase 1 que va a presentar porque es por un ejercicio extenuante o rápido o prolongado, ¿sí? Clase 2, ligera limitación de la actividad normal. La angina se presenta al andar o subir escaleras rápidamente, subir cuestas o un ejercicio después de las comidas, a temperaturas frías, con estrés emocional o solo durante las primeras horas después de despertarse, ¿sí? La verdadera angina comienza horas antes de despertarse. Esa es la verdadera angina. Después no, las demás no son anginas. Y olvídense, no existe preinfarto. Así que por favor no me vayan a hablar de esas cositas en algún momento, tanto de las clases que nosotros tenemos como del examen en cual van a rendir también algunas cosas. Maciel, ¿qué está pasando contigo? De nuevo se fue tu señal, No, doctor, estoy con mi video prendido. ¿y no? Estás apagado, negro veo yo ahí. Caramba. No, doc. Y vas a ver cuando veas la grabación, vas a ver. Clase Mira, aquí 3, estoy. la clase 3, No, marcada limitación de la actividad física normal. Stephanie también está sin video. La angina se presenta al caminar una o dos manzanas en llano o un tramo de escaleras a velocidad normal en condiciones normales. Y la clase 4, incapacidad para realizar cualquier actividad física sin malestar o angina de reposo. ¿Sí? Entonces, pues tenemos que manejar bien esta clasificación cuando estemos hablando de dolor precordial. Pregunta de examen, así que ya tienen que tomar en cuenta para poder buscar. Esta tabla existe en todas las revisiones bibliográficas de dolor precordial. Así que, pues, ya se animan a hacer una revisión bibliográfica propiamente para ustedes, ¿no? Entonces, seguimos. Procesos que provocan dolor precordial, habíamos dicho algunos, y ahora miren ustedes la cantidad que puede provocar este dolor, ¿sí? Trastornos psicológicos, neurosis de ansiedad, neurosis hipocondríaca, va a producir dolor en el pecho. Enfermedades neurológicas o médulo radiculares,
¿no? Espondiloartrosis, hernia discal, tumor vertebral, la infinidad de cosas. Enfermedades neurológicas que afectan los nervios periféricos, las famosas neuritis intercostales, ¿no? La enfermedad osteoarticular o dermatológicas. Aquí incluso está la de Tische, aquí está síndrome de Tische, costocondritis o herpes zóster, que es el que más van a ver ustedes, o neuralgias intercostales, ¿no? Y así. Lesiones del diafragma, hernia de hiato, por ejemplo, ahí está. Enfermedades del aparato digestivo, miren ustedes, reflujo gastrointestinal, diverticulosis esofágica de Senker, esófago en cascanueces, infinidad de problemas, ¿no? Las propias enfermedades cardiovasculares, ¿no? Angina de pecho, síndrome intermedio, infarto de miocardio, pericarditis, miopericarditis, aneurisma de aorta, disección de aorta, tromboembolismo pulmonar, infarto pulmonar. Cada uno de ellos tiene sus características que ustedes tienen que ubicar. Vamos a ir aquí. Vamos a hablar solamente del isquémico. Miren, el isquémico, aquí háganse este cuadro y ustedes también pueden buscarlo. Localización y radiación, atenuantes asociados y métodos o pruebas complementarias. Miren, el isquémico en relación al pericárdico, al pleurítico, al psicógeno, al esofágico, a la disección de aorta, al tromboembolismo y al osteomuscular, solamente con irradiación. Si se irradia retroesternalmente del precordio, a los brazos, a la mandíbula y a la espalda, yo debo pensar en que es isquémico. Pero el pericárdico está cerquita, retroesternal precordial, cuello y mandíbula. Miren, solamente bracitos le faltan, ¿sí? Brazos le falta. Entonces el pericárdico y el isquémico casi están lo mismo. Pero el pleurítico ya no, ese es costal y hacia el cuello. El psicógeno es en el ápex o en el brazo izquierdo solamente. El esofágico es en el epigastrio, en la espalda, al cuello y la mandíbula. La disección de aorta va hacia la parte anterior del tórax y a la espalda. ¿No? El tromboembolismo pulmonar, que es agudo, que va hacia el cuello y a los hombros. Y la osteomuscular, que solamente es una zona concreta. Miren la diferencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dolores con solamente la irradiación, donde se está irradiando el dolor, yo ya voy a poder pensar en que es una de estas cosas. Y si a eso le pongo atenuantes, y si a eso yo le pongo asociados, y si a eso yo le pongo qué exámenes me pueden ayudar, ¿no? ¿No? Entonces aquí en el isquémico, por ejemplo, inmediatamente un electrocardiograma, marcadores de daño miocárdico o enzimas de muerte cardíaca, ¿no? Entonces yo tengo que tener eso para ayudarme a todos estos síntomas que estamos teniendo aquí, ¿sí? Entonces, revisen eso. Conclusiones. La historia clínica permanece como la técnica más importante para distinguir entre la causa del dolor torácico. No todo dolor torácico es cardíaco y no toda angina es isquemia miocárdica. Tener muy en cuenta estas cosas para que tengamos que ver en adelante, ¿no? El ataque cardíaco puede matar, no así el ataque del reflujo gastroesofágico, por lo tanto no se debe calificar precipitadamente al dolor como causado por reflujo. Tengan sumo cuidado. Vamos a la disnea. Sensación de falta de aire. La respiración es una actividad inconsciente. Cuando se presenta disnea pasa a ser una actividad consciente, tratando de aumentar la actividad respiratoria para suplir la falta de aire subjetiva. La mayoría de los casos es una falla del ventrículo izquierdo, ¿sí? Falla del ventrículo izquierdo. Entonces, la interrogación que nosotros tenemos que ver cómo ha aparecido esto, frente a qué situaciones aparece, desde cuándo se presenta, fenómenos que acompañan. Hay sibilos, hay ardor, hay palpitaciones, hay tos, ¿sí? La evolución está en relación con los esfuerzos o es en reposo. Tenemos que averiguar estas cosas en la lista, ¿sí? Alguien me va a avisar 10 minutos antes de la hora, por favor. Disnea, ¿no? Dificultad respiratoria que causa sensación desagradable, falta de aire, respiración difícil, ¿no?
Puede presentarse como síntoma o signo. Aguda, cuerpo extraño, alergia, asma, arritmia, infarto, embolismo pulmonar, falla aguda de ventrículo izquierdo. Crónica, insuficiencia cardíaca, enfermedad obstructiva pulmonar crónica. Según su aparición, de grandes esfuerzos, de medianos esfuerzos, de mínimos esfuerzos, de reposo. La disnea cardíaca es gradual. La disnea cardíaca primero tiene que empezar de grandes esfuerzos, luego pasar a medianos esfuerzos, luego a mínimo y después el reposo. Si directamente ha empezado a medianos esfuerzos o ha empezado a mínimos esfuerzos o es en reposo de entrada, no es cardíaca. Hay más posibilidad de que sea de otra estirpe de causa de disnea, ¿sí? Disnea de esfuerzo, aquella que se presenta ante esfuerzos físicos que desaparecen en el reposo según su magnitud de esfuerzo. Y aquí tengo que manejar esta otra clasificación que es de la New York Heart Association. Pregunta de examen. Clase 1, de grandes esfuerzos, subir escaleras, correr o caminar a paso rápido más de 2 cuadras y se presenta la disnea. Clase 2, de medianos esfuerzos, caminar a paso normal cuadras. La clase 3, de pequeños o mínimos esfuerzos como vestirse, hablar, calzarse, comer, ¿sí? Clase 4, directamente en reposo. Aún en reposo está el paciente con la dificultad de respirar, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer diferencia. La disnea respiratoria es lentamente progresiva sin relación a esfuerzo. Varía con desencadenantes, chillidos en el pecho y antecedentes personales de tos y expectoración de larga data. La psicógena aparece frente a diferentes esfuerzos, no es progresiva, no cumple con la consigna de que a mayor con el ejercicio y mayor disnea, no cumple. Eso puede ser al mínimo esfuerzo a lo mejor, ¿sí? La disnea de decúbito ortopnea se presenta de decúbito supino prono y desaparece en bipedestación y sedente. Pacientes para evitar la disnea, aumenta el número de almohadas para quedar elevado tanto el tronco de la cabeza al quedar semisentado. Entonces está haciendo ortopnea, ¿no? Esta es la ortopnea cuando empieza a aumentar almohadas para poder dormir y descansar el paciente. Disnea paroxística nocturna es habitualmente nocturna, se presenta en el paciente dormido, el cual despierta con la sensación de disnea, sudoración, ansiedad y palpitaciones, ¿sí? Es diferente a la autopnea. La autopnea, él se echa y no puede respirar. Tiene que aumentar las almohadas para poder descansar y dormir. Este otro paciente se ha echado y está durmiendo y de repente le hace despertar la falta de aire y que le va a dar la sensación de estar sudoroso, ansioso y con palpitaciones, ¿sí? Entonces tenemos en la disnea en decúbito al acostarse por aumento del retorno venoso, alivio con almohadas. La octopnea ocurre en supino, se alivia al sentarse o pararse, ¿no? El tropopnea, que es el decúbito lateral izquierdo en el derrame pleural contralateral, por ejemplo, no puede dormir en el lado del derrame, tiene que ir al otro lado para poder descansar. Paroxística nocturna, 2 horas después de acostarse, progresa, se alivia en orto, en posición parada, ¿sí? La platipnea en posición erecta, muy rara es esta disnea. Periódica o ciclopnea, como las de Chain Stokes, respiración periódica, taquipnea progresiva más hiperapnea, apnea de unos 15 segundos y la disnea es causada por insuficiencia cardíaca, hipertensión o medicamentos, ¿no? Y el edema pulmonar que puede presentar. Y ahí tenemos la Shane Stokes y aquí tenemos la de Kussmaul, ¿no? Son simplemente aumento o disminuciones de la intensidad de la inspiración, de la amplitud de la respiración. Y aquí hay una apnea. Esa es la diferencia, ¿no? Palpitaciones, percepción consistente de los latidos cardíacos bajo la forma de un golpe precordial más o menos y más intenso o menos molesto. A veces esta sensación se extiende al cuello y a la garganta, ¿sí? Comienzo. ¿Cuándo apareció? Las preguntas que debo hacer.
¿Frente a qué circunstancias apareció esta palpitación? ¿De qué forma se inicia y cómo termina el episodio? Son importantes estas preguntas que yo debo hacer cuando esté investigando la parte de palpitaciones, ¿no? Entonces, tipos de palpitación: la taquicardia sinusal, palpitaciones de inicio más o menos brusco y final siempre progresivo. Frecuencia aproximada de 140 latidos por minuto y desencadenante frente a circunstancias cotidianas, a veces en determinados horarios antes de conciliar el sueño. Diferente a la taquicardia paroxística, palpitaciones de inicio y final brusco, ya también es este. Su frecuencia es de más de 200 latidos por minuto, sin desencadenantes claros, reposo o esfuerzo. Puede ser regular o irregulares, con o sin repercusión hemodinámica. ¿Sí? Maciel, de nuevo te has perdido, ¿no? Las extrasístoles, palpitaciones instantáneas y fugaces, frecuencia y cadencia muy variables. Molesta la pausa compensadora o el latido post-extrasístole. Entonces, estas son las extrasístoles, cómo nosotros tenemos que conocerla para poder preguntar a nuestro paciente. Síncope, pérdida brusca y transitoria de la conciencia, pérdida del conocimiento con pérdida de tono muscular y caída al suelo, ¿sí? Principalmente atribuido a isquemia cerebral, ¿sí? Causas: cardíaca, no llega sangre al cerebro causada por obstrucción al flujo de estrechez aórtico o valvulares, infarto de miocardio, bradicardia, taquicardia, mixoma de ventrículo izquierdo, embolismo pulmonar, taponamiento o disección aórtica. Todo ello puede llevar a un síncope de causa cardíaca. Si el paro cardíaco es mayor a 1 o 2 minutos, luego viene recién el paro respiratorio. Tenemos que tomar en cuenta. Puede ser secundario a arritmias como el síndrome de Cute largo, como el torsage de Pons, ¿sí? Otras causas: síndrome de Stokes-Adam, es un síncope asociado a bloqueo cardíaco y con esclerosis coronaria. Se produce pérdida brusca del conocimiento, ¿no? Síndrome del seno carotidio, estimulación vasovagal, produce pérdida del conocimiento repentino. Interesante esto, porque antes, en 1950, nuestras mamás y o las esposas de ese entonces, pues almidonaban la, la camisa, el cuello de la camisa y lo ponían re duro. Esas camisas eran cuellos duros, de tal manera de que si la persona friccionaba y hacía este movimiento y tenía este problema de este síndrome del seno coronario, entonces hacían 2 o 3 veces, ¡pum!, se desmayaban, ¿no? Y luego, como es una pérdida rápida y violenta, entonces pues volvían a tener la razón. Entonces ese era el problema, ¿no?, de los que tienen el síndrome de seno carotidio, porque es muy, muy intensa la posibilidad de que puedan tener este síndrome. Doctor, ¿hasta qué hora pasamos? Es que no nos Eh, dieron el horario todavía. 4:30. Ya, ya va a ser y media, doctor. ¿Ya va a ser y 10 y media? media, doc. Ay, vamos a volar. Ya creo que no, pues, estamos ni a la mitad. La mayor parte de los pacientes con 5 se recuperan sin consecuencia en el primer minuto. Esto es lo más importante. Del otro, que puede ser convulsión, ¿sí? Es diferente, ¿sí? Algunos con daño más severos no lo hacen, el episodio puede terminar con su vida. Nunca consideren un síncope a la ligera, ¿no? Síncope, pérdida brusca, hemoptisis, expulsión de sangre roja rutilante, edema, los edemas ya también de los pies, ¿sí?, que pueden ser fallo del ventrículo derecho ya también, así como la disnea es fallo del ventrículo izquierdo, el edema es fallo del ventrículo derecho, ¿no? Puede ser inicio, cuándo, dónde empezó, siempre es simétrico el del corazón, tiene un color, es doloroso, ¿no? Tiene calor local y es blando cuando ya es crónico, ¿no? Cuando ya es crónico, pero en un agudo esto no es blando, sino es duro. Entonces, quería yo ver, ya hemos terminado, y aprovechar, ¿no?, todo esto para que ustedes puedan tener este conocimiento, por lo menos
de lo que es la parte de la anamnesis. Muy importante, busquen, sigan revisando. Eh, en este ciclo no solamente tienen que revisar cardio, tienen que revisar neumología, tienen que revisar infectología y dermatología. No sé si alguna otra rama de la medicina más tienen en este nivel, pero de cada uno de ellos tiene sus síntomas más importantes. Esos tenemos que dominar, los más importantes, ¿no? Que dominen 5, así como los dedos de la mano, 5. Ya, con eso empiezan y luego empieza a aumentar 6, 7, 8, pero queridas colegas, entonces pues espero de que tanto los objetivos que han logrado hacer, las tareas más adicionales que han hecho, más las lecturas obligadas que tenían que haberlas hecho si es que lo han hecho, porque no hay cómo saber si realmente lo han hecho o no, ¿no? Pero bueno, espero que lo estén haciendo, leyendo. Les vaya a ayudar en prepararse para poder enfrentar el examen y también el último examen que es con la presencia ya de un paciente, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, no han traído a nadie. Y bueno, he pasado de alto, porque evidentemente anamnesis, esta parte de anamnesis es más detalle de cada uno de ustedes, nada más. Pero la próxima práctica deben venir con alguien acompañado para que puedan hacer las pruebas. Si no, no hay práctica, ¿sí? Entonces ya saben, la próxima práctica traen a alguien con ustedes, si no, no va a haber, no van a poder participar. Si digamos, no sé, un hombre por ahí, vamos a ver, Stephanie, sería la única que trae a alguien, con ella voy a trabajar. Entonces ustedes solamente van a mirar o van a escuchar, pero ya no podrían saber si realmente lo van a hacer bien o van a hacer mal, porque ahí le voy a decir a Stephanie, no, no estás haciendo bien tu palpación o no estás haciendo bien esto, tienes que hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, pues, espero que la próxima no tengamos ningún problema. ¿Ya? Muy bien. Entonces, pues, nos volvemos a ver la próxima semana. Dios mediante, el lunes ya va a estar las nuevas tareas, a más tardar el martes. ¿Sí? Listo, nos vemos. Chao, Está chao. bien, doctor. Hasta luego, Está doctor. bien, Doc, hasta luego. Listo, chao, chao. Hasta luego, doc. Chao, chao. Nos vemos.